Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Aleluya. Vamos a darle lectura y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. Demos gracias a Dios. Oremos. Padre bendito, en esta noche damos gracias por tu presencia. Te pedimos a que tú hables a nuestros corazones. Pedimos para que tú traigas una palabra de vida, una palabra que sea tuya, que no sean ideas humanas, que sea una palabra que penetre a nuestro corazón y traiga cambios a partir de este momento. Padre Celestial, sabemos que donde están reunidos 2, 3 o más en tu nombre, ahí estás tú. Y aquí, Padre bendito, sabemos que tu presencia está en este lugar. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Aleluya. He titulado este mensaje algunos principios para hacerle frente a los gigantes o desafíos que nos llegan en la vida. Todos por lo regular hemos escuchado de esta impresionante batalla que se ha librado en el Antiguo Testamento y que no ha sido de ejércitos grandes, sino ha sido de dos personas, David y Goliat. Una impresionante batalla que hemos nosotros escuchado, pero que en ocasiones no hemos puesto tanto interés. Sí, David y Goliat, sabemos que David mató a Goliat y ya. Pero amados hermanos, Dios habla a nuestros corazones y nos dice que en todo momento puede llegar un gigante a nuestra vida. Y ese gigante, en cierta manera, te puede hacer ser temeroso, te puede tener como prisionero, así como estaba el rey Saúl y todo su ejército. Porque dice que Goliat salía de mañana y tarde y retaba al pueblo de Israel. Y lo hizo no solamente un día, lo hizo por varios días. Vamos a leer la historia en Primero de Samuel, capítulo 17. Dice la palabra, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo
el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Aquí no está hablando de una persona en común, está hablando de una expectativa muy alta que cualquiera de nosotros en estos momentos pondríamos nuestros ojos. Si Goliat estuviera en estos tiempos, él tendría varios premios. Tal vez la NBA de básquetbol lo contrataría, porque aproximadamente medía 3 metros con 20 centímetros. Imagínese usted, todos iban a querer que él fuera de su equipo. Tiene todas las expectativas de ganar, de triunfar. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él no mira las apariencias, él mira los corazones. Dice que por 40 días Goliat, este gigante filisteo con una armadura impresionante, salía por la mañana y por la tarde a retar al pueblo de Israel con un tono bastante grosero todavía. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Recordemos que aún no ha llegado David. El pueblo estaba temeroso. Dice que todo el ejército de Israel se sentía intimidado, desde el rey Saúl hasta el soldado más joven. Estaba en juego la libertad del pueblo. La Biblia dice que al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Vamos a leerlo, está en el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo, dice, por mañana y por la tarde, y así lo hacía durante 40 días. David era el menor. Sus 3 hermanos mayores estaban con el ejército de Israel. Como habían pasado ya 40 días, su padre Isaí, que estaba muy mayor, le pidió que fuera al frente de batalla a llevar algo de comer y a ver cómo estaban sus hermanos. David era pastor, así que dejó a otro pastor encargado de sus ovejas. Fue al frente de batalla y se encontró con la situación. Cada ejército en su monte, el valle en el centro, y Goliat desafiando a los israelitas a viva voz. También escuchó que aunque Saúl ofrecía un buen premio al que se atreviera a pelear, el número de voluntarios era sorprendentemente bajo, era 0. No había quien pudiera hacerle frente a Goliat. David, cuando escuchó que Goliat salía, dice la palabra de Dios que él se indignó. Él no tuvo miedo. Él se indignó y dijo: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Preguntó. Algunos que lo oyeron fueron donde Saúl, y mandó a llamar a David y hablaron.
¿sí? David no le tuvo miedo a Goliat. David sabía y confiaba en el Dios viviente en el cual él creía. Dice la palabra de Dios entonces que él no bajó la guardia, no se intimidó, no tuvo miedo. Él le hizo frente. Y podemos leer la palabra de Dios en el versículo 45, que dijo: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David se enfrentó a Goliat, le ganó y lo mató, armado únicamente con una honda, su bastón, su bolsa de pastor y 5 piedras lisas. Pero en realidad esas no eran las únicas armas de David. Esas eran las armas que se pueden ver visiblemente. Pero David tenía algo más poderoso. Tenía un arma muy poderosa, y que es la presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos podemos decir amén? Amados hermanos, ¿cuántos gigantes hay en nuestras vidas? ¿Cuántos gigantes cada día se paran al lado de nuestra casa o enfrente y nos están retando? ¿Cuántos gigantes tenemos que vencer, amados hermanos? Todos los días puede ser que venga un gigante de diferentes maneras. Tal vez viene de mañana, de tarde, y se para en el valle, se para y te está de cierta manera intimidando, y no podemos salir. Yo no sé si usted esté batallando con algún gigante, pero yo sí, amados hermanos. Esta vida es también de seguir adelante y de batalla. Esta vida también, amados hermanos, es de confiar en nuestro Señor Jesucristo y utilizar las armas espirituales que Él nos ha dado. El éxito de David no fue la honda y no fueron las piedras. El éxito de David fueron en algunos principios. Y el primer principio que quiero que usted y yo aprendamos, amados hermanos, es que David conocía a Dios. Nosotros vamos a poder hacerle frente a cualquier gigante si conocemos a Dios. Primero tenemos que conocer a Dios. Y dice la palabra en capítulo 17, versículo 37, dice: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. David conocía el gran poder de Dios, pues lo había experimentado en su propia vida. Aunque era muy joven, probablemente un adolescente, él ya sabía sin ninguna duda que Dios es fiel y que ayuda a sus hijos en todo momento. Por eso su fe en Dios era firme y estaba completamente seguro de que el Señor lo ayudaría en esta ocasión para vencer a Goliat. David conocía a Dios. En Primero de Reyes, vamos a leer Primero de Reyes capítulo 17, versículo 1. Primero de Reyes capítulo 17, versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Amados hermanos,
para poder vencer a los gigantes, aquellos desafíos que se nos presentan en nuestra vida, uno de los principios que debemos considerar es conocer a nuestro Dios. Tú y yo le debemos conocer. Tú y yo debemos tener ese conocimiento. Tú y yo debemos saber que nuestra esperanza está en Jesucristo. En el Salmo 121 dice, cuando miras tu situación y ves lo que sucede a tu alrededor, puede parecer que los problemas son demasiado grandes. Y puede que te preguntes si en realidad hay alguna seguridad en este mundo. Y este Salmo, el Salmo 121, nos dice que en Dios sí hay seguridad. Él es más grande que todos los problemas y peligros. No hay nada ni nadie más poderoso que nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Es por eso que puedes poner toda tu confianza en el Rey de Reyes, Señor de Señores. No podemos vencer, amados hermanos, un gigante si no conocemos a Dios. El rey Saúl estaba temeroso porque él no estaba bien con Dios ya. El rey Saúl no pudo hacerle frente a Goliat porque él no estaba bien con Dios. Y eso nosotros lo podemos estudiar unos capítulos antes de 1 de Samuel capítulo 15. 1 de Samuel capítulo 15 versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dice la palabra de Dios que Saúl desobedeció. Por eso es que él ya estaba temeroso. Por eso es que él no pudo hacerle frente a Goliat. Amados hermanos, Dios está hablando a nuestros corazones que nosotros debemos estar a cuentas con Dios. No podremos hacerle frente a ningún gigante si no estamos a cuentas con él. David también, otro de los principios del éxito de David es que David conocía sus armas. Dice la palabra de Dios en capítulo 17, versículo 45 de 1 de Samuel: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Saúl ofreció a David su uniforme de batalla y sus armas, pero David no quiso usarlos. ¿Por qué no los usó? Porque David no los conocía. Porque David no estaba entrenado como en el ejército para las batallas. Pero David tenía algo que Dios le había puesto en sus manos.
Dice que David ni siquiera podía caminar llevando todo eso encima, todo el uniforme de batalla de Saúl. Prefirió usar las armas que usaba a diario para proteger a sus ovejas: su bastón, su bolsa de pastor, su honda y 5 piedras lisas que escogió con mucho cuidado. Sabía cómo usarlas, para qué servían y cómo podía sacar el mejor provecho de ellas para que fueran más efectivas. David también conocía cuál era el arma más poderoso, y este es el nombre del Señor Todopoderoso. Amén, gloria a Dios, aleluya. Su confianza, dice, que estaba realmente puesta en Dios. Amados hermanos, debemos nosotros de conocer cuáles son los dones, cuáles son las herramientas que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nuestras manos para poder vencer aquel desafío, aquel gigante. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema en el trabajo. Amados hermanos, puede ser que tú estés batallando inclusive con algún pecado. Puede ser tu carácter, puede ser de cómo te comportas cuando estás con personas que no comparten la fe que tú. Debemos tomar en cuenta aquellos dones que Dios nos ha dado. Dice que David sabía cómo utilizar la honda, sabía cómo utilizar estas herramientas que Dios le había puesto en sus manos. Y amados hermanos, Dios nos ha puesto de igual manera muchas herramientas, pero una de ellas es la palabra de Dios. Una de ellas es la oración. Son ejercicios piadosos que en muchas ocasiones nos cuestan mucho. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta orar? Pero amados hermanos, es la fortaleza que Dios pone en nuestros corazones para poder enfrentar desafíos y gigantes que vengan a nuestra vida. La oración, la lectura de su palabra. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos de los dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo primero es fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios, amados hermanos. Le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. ¿Cuántos errores o cuántos tropiezos podemos ahorrarnos o no tenerlos, hermanos, si nosotros buscamos a Dios en oración, si nosotros leemos su palabra, si nosotros oramos y escuchamos la voz de Dios? Dios nos puede fortalecer a través de estas herramientas. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y este gigante se va a presentar con diversas maneras. Inclusive puede ser con algo, puede ser con un trabajo, puede ser con una ocupación que te esté desviando de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, yo de manera personal he querido regresar de donde soy originario? ¿Cuántas veces yo he dicho, no quiero estar al frente? ¿Cuántas veces posiblemente no quiero venir a predicar? Pero Dios es el que me fortalece. Y cuando empiezo a leer su palabra, cuando empiezo a orar, Él habla a mi corazón y nuevamente me levanto. Y nuevamente llego y digo, Dios, tú me has llamado porque tú tienes un propósito. Y así fue David, amados hermanos. Él usó sus armas. No le tuvo miedo a este gigante. A pesar de que sus hermanos
Le decían, tú no puedes. Posiblemente los del mismo ejército se burlaban de él. No tenían esa confianza porque decían, ¿cómo es posible que un niño va a vencer al gigante? Inclusive Goliat dijo, ¿acaso soy yo un perro para que vengas a luchar conmigo? Desafió el poder de Dios. Entonces el segundo principio, amados hermanos, es que David conocía sus armas. Usted y yo debemos de conocer cuáles son las armas espirituales con lo que Dios nos ha dotado. Y otro de los principios que voy a mencionar por el cual David tuvo éxito es que David se conocía a sí mismo. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Esto lo podemos leer en capítulo 17, versículo 34 y 36. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Qué impresionante palabra que David contestó. David tenía esa confianza en él mismo. David se conocía a sí mismo. Amados hermanos, Dios va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. No tenga temor. No tenga temor ante los grandes desafíos que se le estén presentando en la vida. No tenga usted temor porque Dios está con usted. No debemos tener un corazón temeroso porque el Señor de los ejércitos está con nosotros. Dice que David cuidaba el rebaño de su familia, sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar a las ovejas. Él conocía su rapidez, su agilidad, sabía cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad sin arriesgarse demasiado. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza. Pero no las usaba de manera personal, él las usaba para que Dios se glorificara. Amados hermanos, usted no debe tener temor cuando esté orando por un enfermo. Usted no debe tener temor cuando el médico le diga, eso que usted padece no tiene cura. Usted no debe tener temor cuando tenga un gran desafío y que usted piensa que no lo va a poder lograr, porque Dios está con usted. ¿Cuántos podemos decir amén? En la Biblia encontramos algunos dones que Dios ha puesto, talentos. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. La pregunta está, amados hermanos, ¿conoce usted los talentos, dones y fortalezas que Dios le ha dado?
Porque dice que David, su éxito se basó en que él se conocía a sí mismo. Dios le ha dado fortaleza, Dios le ha dado dones, amados hermanos. Úselo para que nuestro Señor Jesucristo se glorifique. Use esos dones. No tenga miedo, hermanos. Si se le ha invitado para estar en la alabanza, use esos dones que Dios le ha dado. Si se le invita para ir a orar por un enfermo, usted vaya, hermanos. Si se le invita para predicar la palabra en otra comunidad, usted hágalo. Si se le invita para ir para preparar los alimentos para el ministerio o algún evento, usted esté dispuesto. Porque dice la palabra de Dios que en eso va a estar el éxito de nosotros, en usar esos dones que nos ha dado, en conocernos a nosotros mismos. Otro principio por el cual David tuvo éxito, amados hermanos, es que David no se dejó intimidar por lo que vio. David no tuvo miedo. David creyó y confiaba en que la presencia de Dios iba con él. Hasta Saúl, que era el rey de Israel y el hombre más alto entre todos los del pueblo, se sentía intimidado por el tamaño y la armadura de Goliat. Este, por su parte, se aprovechaba de este temor y lanzaba amenazas a gran voz, dice su palabra. Pero David no se dejó intimidar ni por la estatura ni por los gritos de Goliat. En muchas ocasiones nos dejamos intimidar por cosas muy pequeñas. En ocasiones nos dejamos intimidar por tal vez una enfermedad que un hombre está diagnosticando. En ocasiones nosotros mismos le damos poder a ese gigante. No dudemos, amados hermanos, no nos intimidemos, luchemos. Dice que David se concentró en algo en lo que los demás no se fijaron. David no tuvo miedo a este gigante, no tuvo miedo a este famoso guerrero oriundo de Gad. Dice que salió David para enfrentarlo y solamente contaba con una honda. ¿Cuántos de los que están aquí hemos utilizado una honda para cuidar los borreguitos cuando vamos al campo? Yo no tengo mucha experiencia, pero sí, hace unos años fue un arma. En este caso, imagínense, Goliat era un gran gigante. Dice que aparte de eso traía a un escudero enfrente. Traía a alguien más. Era muy alto. Así que, amados hermanos, no temas. Vamos a leer en Isaías capítulo 41, versículo 10. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, Isaías 41, versículo 10. Dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a leer en Nahum capítulo 1, versículo 7. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios dice, Nahum capítulo 1, versículo 7, dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Cada uno de nosotros tiene sus propias batallas, amados hermanos. Y todos hemos pasado por situaciones muy difíciles, todos. En ocasiones, algunos no nos hemos enterado o usted no ha informado, pero todos hemos tenido
batallas, tiempos de angustia. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios se ha glorificado en usted en esos momentos. ¿Cuántos lo creemos? ¿Podemos decir amén? Dice la palabra entonces, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Hagamos, amados hermanos, esa palabra nuestra. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos firmes, hermanos. No miremos atrás. Y el último principio que yo quiero comentar en esta tarde es que David tenía un propósito, y este propósito es que Dios fuera glorificado. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Primero de Samuel 17:47. Podemos leerlo nuevamente. Primero de Samuel 17:47 dice la palabra de Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Continuamos leyendo. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. La gloria será para Dios. La gloria será para nuestro Señor Jesucristo. Dice que David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat en el nombre del Señor, pero no buscaba ser reconocido y admirado por eso. Él sabía que la victoria solo vendría por la intervención divina. Dios sería glorificado y todos verían el gran poder salvador de Dios, librándolo de este mal. Amados hermanos, la forma en la que Dios te va a ayudar en las batallas es para que Él sea glorificado. La forma en la que Dios se va a glorificar, amados hermanos, es cuando tú le glorifiques. Todo lo que hagamos tiene que ser para el Señor. ¿Cuántos podemos decir amén? Lo invito a que se ponga de pie y vamos a dar gracias a Dios.